Voy a poner a grabar, ¿eh? Y eso porque lo había anotado aquí, ojo, grabar. La configuración electrónica es el resultado de esta mecánica cuántica y de que realmente los electrones no giran alrededor de un átomo como la forma ideal o clásica que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Esos dibujitos de un átomo con dos o tres electroncitos así girando alrededor de él, como si fuera la luna, en órbitas alrededor del núcleo. Los átomos no son así, no son así. Es un ideal, es un clásico que quedó para la posteridad, pero realmente los átomos son todo menos eso, ¿no? Lo que sí es cierto es que los electrones se encuentran alrededor del núcleo y su estructura o su composición es la que conocemos, eso sí es cierto, ¿no? Entonces vamos a estudiar la configuración electrónica, cómo llegar a la configuración electrónica, esa que luego nos quiebra la cabeza en la preparatoria o la secundaria, ¿no? Pues aquí vamos a volverla a recordar para poder después entender por qué las reacciones químicas entre los elementos, ¿no? De acuerdo a su tipo de configuración. Entonces, nos dice que para describir la distribución de los electrones en el átomo de hidrógeno y otros átomos, la mecánica cuántica precisa tres números cuánticos. Cuando nosotros pensamos que un átomo es todo menos esto que se ve aquí, eso es un átomo, es el átomo de hidrógeno probablemente. Sí, ahí dice átomo de hidrógeno. No observamos aquí una elipse aquí muy bonita como una órbita y el electroncito pintado ahí. No está, ¿no? Porque así no es, ¿no? Bohr pensaba y murió pensando que eso era como él lo había establecido, que el electrón gira en una órbita alrededor del núcleo, en una órbita fija, como si fuera la luna, que siempre sale por el mismo lugar y se oculta por el mismo lugar, porque la órbita se encuentra la luna se encuentra en una órbita, así como los satélites que están allá arriba que hemos puesto como seres, como raza humana, ¿no? Como seres humanos, hemos puesto en órbita. Esos satélites están en una posición fija, siempre pasan. Hay satélites que giran sobre los polos, ¿sí? Hay otros que giran en el ecuador y están tomando información, fotografías y todo, sobre todo lo que está en el ecuador, pero siempre están en un solo lugar, girando alrededor de la Tierra. Esa era la idea que tenía Bohr cuando su modelo atómico y que definió entonces que esa órbita tenía nombre de número cuántico principal, ¿sí? El número cuántico principal, que no todos conocemos como la n minúscula. Esa fue la contribución de Bohr a la configuración electrónica o al modelo atómico de hidrógeno. Dijo, el electrón del hidrógeno se encuentra girando alrededor del núcleo en una órbita fija y esa órbita le voy a poner número cuántico principal y la vamos a conocer con la n minúscula. Y ya calculó las propiedades de ese número cuántico, dijo que podía valer puros números enteros, ¿no? 1, 2, 3, 4. Por eso la configuración electrónica 1S, 2S, el famoso numerito que está ahí en la configuración, pues es el número cuántico principal e indica la posición del electrón en el átomo, ¿sí? Esa fue la contribución que hizo Bohr. A él se debe ese número cuántico principal. Sin embargo, el modelo de Bohr estaba incompleto porque sabemos bien que ese electrón no se encuentra realmente en una órbita, se encuentra en un orbital, que es diferente el concepto de órbita orbital. Dice, un orbital es un espacio tridimensional alrededor del átomo, mientras que una órbita es una posición fija alrededor del átomo. La Luna gira en una órbita alrededor de la Tierra. Entonces, para entender más lo que es un orbital es todo el volumen alrededor del átomo, ¿sí? Es como, todos hemos enrollado una bola de estambre, ¿no? Imagínense que les dicen, vamos a hacer una bolita de estambre. Si ustedes empiezan a enrollar el estambre,
y al estarlo enrollando, lo enrollan como si fuera una órbita, lo que van a obtener va a ser un listón de estambre, ¿no? Realmente como si fuera una circunferencia o una elipse de un estambre, ¿no? La única forma de que podamos hacerlo bolita, ¿qué tenemos que hacer? Estarlo enrollando y estar girando la bolita, ¿no? Para que el listón se enrolle en en todas partes y no en un solo lugar, de tal forma que vamos formando una bola de estambre y la vamos moviendo para que el estambre se enrede o se enrolle sobre toda la superficie de la bolita. ¿Sí? Eso es un orbital. Un orbital es algo esférico. ¿Sí? Terminamos produciendo una bola de estambre únicamente enrollando en todas posiciones ese estambre. Si lo enrollamos en un solo lugar, no formamos una bola, ¿verdad? Formamos una órbita, un listón de estambre. Es lo mismo que ocurre entre un orbital y una órbita. Esa es la diferencia. ¿Sí? El orbital es cualquier lugar alrededor del átomo. Quiere decir que el electrón gira alrededor del átomo, pero va cambiando de lugar. ¿Ok? Por eso, si tomamos una fotografía a un átomo de hidrógeno, lo que estaríamos viendo sería lo que tenemos aquí en la imagen. Esto es como una nube. ¿Sí? Esto es como una nube, fíjense, una nubecita alrededor, esférica también. Un solo electrón de hidrógeno, un solo electrón en el átomo de hidrógeno gira tan rápido. Recuerden que el electrón en los átomos se mueven a casi la velocidad de la luz. En un espacio tan pequeñito, girar a una velocidad tan grande, significa que el electrón está en todos lados aquí, al mismo tiempo, ¿no? Gira tan rápido que realmente lo que se ve es una nube y es producida por un solo electroncito. ¿Sí? Lo que pasa que parezca que es una nube es la velocidad tan grande a la que gira, ¿no? Entonces, esta es la forma real en cómo observaríamos un átomo de hidrógeno. Dice, ahora, ubicar la posición en donde se encuentra ese electrón en esta nube electrónica, pues requiere más de saber que n es la órbita o el número cuántico principal. N me indicaría una distancia entre el núcleo y y el electrón, pero no me indicaría en dónde más está el electrón, porque como no está en una órbita, sino que está en cualquier lugar alrededor del átomo. Por esa razón fue que Bohr no tuvo éxito con átomos más grandes que el átomo de hidrógeno para su modelo atómico, porque le faltaba entender el concepto de orbital, no conocían ese concepto. Entonces, los otros dos números o los otros tres números cuánticos, de acuerdo a estudios que hizo ahí un científico llamado Schrödinger, para determinar la probabilidad de encontrar el electrón alrededor del átomo, se denomina número cuántico de momento angular y el número cuántico magnético, ¿sí? Aparte del número cuántico de momento angular, ese número cuántico me indica, me dice qué forma tiene el orbital, es el número cuántico de la forma. Ahorita vamos a ver que los orbitales tienen diferente forma. Este orbital es un orbital S, por eso es esférico, ¿sí? Porque es un solo electrón girando alrededor y hace una esfera. Pero cuando hay más de un electrón, cambia la forma del orbital, ya no es una esfera. Entonces, el número cuántico del momento angular me indica la forma del orbital, ¿sí? El número cuántico magnético, ese me indica mm, la probabilidad de encontrar el orbital en un determinado momento alrededor. Y por último tenemos el número cuántico de spin. Ese número cuántico me dice hacia dónde gira el electrón al mismo tiempo que está girando alrededor del átomo. Recuerden que los electrones también son como bolitas, son partículas y también giran, ¿no? Giran alrededor del átomo, pero también giran como la Tierra, que tiene un eje y gira, la Tierra gira, por eso tenemos los días y las noches. El electrón también se encuentra girando, unos giran hacia la derecha, otros giran hacia la izquierda. Ese número cuántico también se denomina número cuántico de spin. Spin significa giro, ¿no? Entonces tenemos cuatro números cuánticos que son los que nos van a ayudar a determinar
en qué lugar se encuentra o cuál es la probabilidad de encontrar el electrón alrededor del átomo. Y eso nos va a llevar a la configuración electrónica, saber qué electrones dentro de un átomo pueden combinarse con otros electrones de otro átomo para formar compuestos a partir de las reacciones químicas. O sea, necesitamos saber qué electrones del átomo son los que se unen con otro. A eso ese es el objetivo de esta parte del tema, ¿no?, que estamos estudiando. Entonces, vamos a hablar de cada uno de los números cuánticos para llegar finalmente a la configuración electrónica, esa que ustedes ya conocen, con la famosa tablita esta que nos ayuda a conocer el orden de la configuración y finalmente hacer algunas configuraciones electrónicas de esas que ustedes ya han practicado, ¿no? Entonces, vamos a hablar muy rápidamente sobre el número cuántico principal n, que ya como comentamos ahorita, es el que me determina el nivel o la posición en la órbita, la distancia que hay entre el núcleo y el electrón, y tiene valores enteros que van de 1, 2, 3. Pues en las configuraciones de los átomos más grandes llegamos a 6, 7, con los elementos de la tabla periódica más de número atómico más grande, ¿no? Realmente siempre tiene sus valores máximos. Aunque se diga que va de n hasta el infinito, realmente llega más o menos a ese número, ¿no? A ese valor. Dice, este número cuántico se relaciona con la distancia promedio del electrón al núcleo en determinado orbital. Cuanto más grande es el valor de n, mayor es la distancia entre un electrón en el orbital respecto del núcleo, y en consecuencia el orbital es más grande. ¿Ok? Entonces, mientras más grande es el valor de n, el orbital es más grande. ¿Qué significa eso? De que mientras más grande sea n, hay más electrones en ese orbital. ¿Sí? En los orbitales 1, normalmente hay 1 o 2 electrones. En los orbitales 2 ya tenemos 3, 6, 7 electrones. En los orbitales 3 tenemos 14, 20 electrones. Mientras más grande es el número, más electrones hay acumulados en ese orbital. ¿Sí? Hay que entender que en una órbita siempre puede haber un solo electrón en una órbita. Si metemos 2 electrones en una órbita, a lo mejor chocan. Por eso los electrones no están en órbita. Y un orbital sí puede haber varios electrones, porque se encuentran girando alrededor del átomo en diferentes lugares, a la misma distancia del núcleo, pero en diferentes lugares, ¿no? Y como todos son electrones, se repelen entre ellos mismos, entonces siempre andan amontonados juntos, pero no revueltos ahí, ¿no? Alrededor del núcleo. Entonces, ese es el número cuántico principal, n. El número cuántico de momento angular se le conoce como una L, ¿sí? Dice, expresa la forma de los orbitales, como les comentaba ahorita, es la forma. No todos los orbitales son esféricos, ¿no? Ocurre una situación muy extraña en el momento de que se forma ese orbital, que va en contra de la lógica a la que estamos acostumbrados a ver el mundo a nuestro alrededor. Pero así es, ¿no? Los diferentes estudios que se han hecho sobre los átomos comprueban de que realmente los orbitales tienen diferentes formas y no solamente una esfera, ¿no? El orbital L me indica la forma y dice tiene valores que van desde 0 hasta n-1, ¿sí? Quiere decir que si n vale 1, L vale 0. Aquí está, 0, ¿sí? Depende, L, la forma del orbital depende del número cuántico principal n. Si n vale 1, n-1 nos da 0, es un 0 aquí, ¿ok? Si n vale 2, va a ser 2 menos 1, 1. L vale 1, aquí está. Le corresponde el orbital tipo, o le ponemos un nombre, ¿no? Esto ya es el nombre que nosotros le estamos dando a este orbital, para no mencionarlo orbital 1, porque como ya tenemos n que puede valer entre 1, 2, 3, pues ahí traeríamos un enredo de números iguales con diferentes significados. Por lo tanto, al orbital L lo conocemos como S cuando sea 0, P cuando valga 1, D cuando valga 2, F cuando valga 3, y así. De aquí es de donde salen esos
orbitales que conocemos comúnmente como S, P, D, F, G, ¿no? Por eso es que de esta forma es como los encontramos, como los generamos, ¿no? Entonces, el orbital L con valor de 0 es una S y es de esta forma, esférico, ¿sí? Entonces, el número cuántico a momento angular L, al final de cuentas, viene siendo el orbital que usamos en la configuración electrónica. Adelantito vamos a ver cuántos electrones puede tener cada uno de ellos, ¿no? El otro número cuántico magnético, dice el número cuántico magnético es una ML, como se conoce, describe la orientación del orbital en el espacio, ¿sí? Esa probabilidad, hacia dónde está orientado, en qué lugar se encuentra este electrón alrededor del átomo, ¿sí? Entonces dice, les voy a platicar lo más, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Aquí está, el número de valores que tiene ML indica el número de orbitales presentes en un subnivel con cierto valor L. ¿A dónde voy? Que este mismo orbital S se va a subdividir. Sabemos que un S se subdivide en una sola posición o en una sola orientación de este orbital en el espacio alrededor del núcleo. Ese únicamente puede tener un solo subnivel, ¿sí? Una rayita aquí. Sabemos que el P puede tener 3 subniveles, ¿sí? O sea, puede haber 3 orientaciones o 3 orientaciones diferentes de ese orbital en el espacio. El orbital P se subdivide en 3 posiciones diferentes o 3 orientaciones diferentes. El orbital D sabemos que se subdivide en 5 orientaciones diferentes. El orbital F se subdivide en 7 orientaciones diferentes. Y así realmente en la configuración electrónica para los elementos que trabajamos nosotros, realmente llegamos hasta el orbital F, ¿no? De ahí sale que P tiene 3 orientaciones, D tiene 5 orientaciones y F tiene 7 orientaciones. Ese se deriva de este número cuántico magnético que me da la orientación. ¿Ok? Esto es informativo para ustedes, ¿no? Al final de cuentas lo vamos a aplicar más para adelante y ya vamos a aplicar finalmente cada uno de ellos en la forma común en que estamos acostumbrados. Y finalmente el número cuántico de spin del electrón, como les comento, los electrones, que son partículas, también son ondas, ¿no? Pero recuerden que estamos trabajando con los electrones como si fueran partículas. Algunos giran hacia la derecha, como otros giran hacia la izquierda, ¿ok? Tienen dos giros diferentes. Como número, como valor de esta propiedad de giro que tienen los electrones, cuando giran hacia la derecha, valen 1/2. Esto es convención, ¿no? Es para darle un valor total de giro. Y cuando giran hacia la izquierda, valen -1/2. Lo cual significa que si yo sumo 1/2 menos 1/2, me da 0. Entonces, quiere decir que un electrón que gire hacia la derecha, si está en combinación de un electrón que gire hacia la izquierda, prácticamente se estarían neutralizando los dos electrones en la posición en que se encuentran alrededor del átomo. Este giro que tenemos hacia la derecha o hacia la izquierda es lo que nos lleva después a definir que un electrón se pone hacia arriba y que otro electrón se pone hacia abajo en la configuración electrónica, ¿ok? Quizás cuando trabajábamos en la prepa con la configuración y nos decían, es que una flechita va hacia arriba y otra flechita va hacia abajo. No entendíamos por qué razón una va hacia arriba y otra va hacia abajo. Son dos electrones diferentes, ¿ok? Uno gira hacia la derecha y otro gira hacia la izquierda. De tal forma que se neutralizan entre los dos para que esta posición no tenga una carga neta, ¿no? Si los dos giran hacia el mismo lado, estaríamos sumando la fuerza magnética hacia un lado, y si los dos giran hacia abajo, estaremos sumando la fuerza magnética hacia el otro extremo. Y eso no es posible que ocurra en la configuración de los átomos, ¿no?
Los electrones tienden, recuerden lo que comentamos luego, ¿no? En la naturaleza todo es de cargas diferentes o de posiciones diferentes, ¿no? Cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. Siempre existe un lado de la moneda y el otro lado de la moneda. Entonces, los electrones, unos giran hacia la derecha, te cuenta que son como si fueran los machos en la naturaleza, ¿no? Y los otros electrones giran hacia la izquierda, no sé, las hembras en la naturaleza, lo cual significa que estos dos sí se pueden unir, pero de signo igual no pueden unirse en la configuración electrónica, no entran en un orbital, ¿no? Hasta en eso la naturaleza cumple con esa regla, ¿no? Entonces de ahí viene del giro que tienen los electrones, unos giran hacia un lado, otros giran hacia otro. Entonces esos son los 4 números cuánticos, la N, la L que me da el SPDF, dependiendo de qué valor tenga N, el número cuántico magnético que me indica la orientación, es decir, en cuántos subniveles se divide cada uno de estos, y finalmente el número cuántico de spin que me indica que hay electrones que giran hacia un lado y que giran hacia otro, y que siempre se van a unir en la configuración electrones de giro diferente, ¿no? Para que se neutralicen los dos y sean neutros. Recuerden que la naturaleza siempre busca el equilibrio y busca que el estado de una materia sea neutra. Por eso los electrones los átomos son neutros también, ¿verdad? Todo así siempre es en la naturaleza. Entonces, ya podemos entonces hacer una pequeña tablita aquí consolidando lo que platicábamos acá de cada uno de ellos para no enredarnos mucho. Tenemos esta tablita y sabemos que el número cuántico principal n, cuando n vale 1, L vale 0, ¿sí? Entonces, porque decimos que L es n menos 1, ¿verdad? 1 menos 1 me da 0. Los orbitales 0 los vamos a conocer como orbitales S, ¿ok? Fíjense, acá está otro 0, es un S. Acá está otro 0, es un S, ¿sí? Como este es S, es 1S. Aquí está el famoso 1S con que inicia la configuración electrónica. Recuerden, ¿va? Aquí está la tablita. Siempre comienza con 1S, ¿sí? Posteriormente, cuando n vale 2, el número 2 tiene dos posibilidades de L, ¿no? 2 menos 1, perdón, cuando vale 2, tiene dos posibilidades, 1 y 2. 1 sabemos que vale 0, 2 sabemos que vale 1, ¿verdad? 2 menos 1, 1. 1 menos 1, 0. El número cuántico principal 2 puede tener dos valores de L, 0 y 1. El 0 sabemos que siempre es S, ¿sí? Entonces va a ser 2S. Por esta razón tenemos el 2S aquí que sigue en la tablita. Y el 1, este número 1 puede tener tres posiciones diferentes. Sabemos que es un S, ¿verdad? ¿Dónde está? Aquí está, es un S. Pero cuando L vale 1 es un P. Aquí lo tenemos. P, P, P. Y este P puede tener tres subniveles diferentes de acuerdo al número cuántico de posición o orientación. Puede tener tres números, tres posiciones diferentes, y va a ser 2px, 2py y 2pz, ¿sí? Y así, no los voy a enredar mucho con esto, es numerología de las reglas de los números cuánticos, que no es tanto mi interés que no meternos mucho con esto, ¿sí? Es una metodología muy definida. Lo importante aquí es cómo vamos generando nuestros diferentes orbitales. Sabemos que entonces que tenemos orbitales S. Los orbitales S, de acuerdo a esta tablita que está aquí, ¿cuántos electrones puede haber en este orbital? Pues como tiene una sola posición y en cada posición entran dos electrones, siempre, quiere decir que un orbital S puede tener dos electrones, ¿ok? Porque tiene un solo subnivel. El orbital P, ya vimos que tiene tres posiciones diferentes, puede tener 6 electrones porque cada posición, como vemos aquí, cada posición puede soportar 2 electrones de acuerdo a este principio, ¿no?, de Pauli, ¿no?, o la regla de Hom que vamos a ver adelante.
El orbital D, como mencionábamos aquí, el D, ¿sí? Puede tener 5 posiciones diferentes de acuerdo al número magnético ML, y cada posición tiene 2 electrones, son 10 electrones. Y el orbital F, que es normalmente hasta donde llega la tablita esta, chequen, F, sí, hasta F. El F tiene 7 posiciones diferentes y puede tener hasta 14 electrones, porque en cada posición entran 2 electrones. Entonces, al final de cuentas, esto es lo que necesitamos recordar y conocer muy bien, que un orbital S, tantos electrones, P tantos, D tantos, F tantos, para que lo escriban por allí en su tablita, ¿no? Al final de cuentas, esto no se nos debe de olvidar, ¿no? Los electrones que hay en cada tipo de orbital alrededor del átomo. Ahora, para que nomás como reconocimiento general, eh, para lo que es el número cuántico de forma, el número cuántico L, que me dice qué forma tiene un orbital. El orbital S decimos que tiene una forma esférica, ¿sí? Esta es la forma en que gira el electrón alrededor del átomo. Mientras más grande es n, decimos más grande es el orbital porque está más lejos, ¿no? Tiene más electrones el orbital S. El orbital S está aquí, quiere decir que hay electrones 2p, 2s y 1s aquí adentro, por eso se ve más grande. Este es más chiquito porque nada más tiene los 2 electroncitos del orbital 1s. Los orbitales p, que decimos que tienen 3 posiciones diferentes, puede tener 6 electrones, 2, 4, 6. Este siempre puede tener 2, ¿sí? Nada más. Podemos observar cómo son así. Son lobulares, forman 2 lóbulos. No son esféricos así como este. Quiere decir, si aquí está el núcleo en el puro centro, quiere decir que el electrón gira, casi pasa rozando el núcleo y está muy alejado hacia allá. Forma un lóbulo, ¿no? Hacia acá, como 2 orejas. Y si el núcleo está aquí en el centro, el de este lado hace lo mismo. Se aleja del... No es concéntrico, pues, sino que realmente el electrón pasa rozando el núcleo y se aleja. Hasta el otro extremo se va el electrón y pasa rozando el núcleo y se aleja. Eso es algo que realmente es algo así medio increíble que suceda a nivel atómico, ¿no? No esperaríamos que una partícula hiciera eso. Pero como les comento, los experimentos que se han hecho, las pruebas que se han hecho con los átomos, nos indican que realmente estos orbitales son de esa forma, ¿no? Entonces, unos están orientados en el eje X, otros están orientados en el eje Y y otros están orientados en el eje Z. Por eso tiene 3 posiciones diferentes, X, Y y Z. Y cada uno de ellos tiene 2 electrones, 2, 4, 6 electrones. Son los electrones que puede haber en el orbital P. ¿Ok? Y los orbitales D ya no se los quise poner aquí para que los conocieran porque su forma está media en otras dimensiones, ¿no? Hay que tener mucha imaginación para entender cómo son los orbitales D. Su forma, dicen los científicos, que la forma que tienen no son formas para 3 dimensiones orbitales como estamos nosotros acostumbrados a vivir, ¿no? Nosotros vivimos en 3 dimensiones. La forma de esos orbitales implica otras dimensiones, 3, 4, 5 dimensiones, y ya es hablar de una mecánica cuántica muy compleja, ¿no? De hecho, recuerden que la mecánica cuántica ha comprobado y demostrado que existen más de 3 dimensiones, ¿no? De hecho, los últimos estudios han comprobado que pueden existir hasta 11 dimensiones diferentes. Nosotros vivimos en 3 dimensiones, ¿no? Alto, profundo y ancho. Entonces, la forma de esos orbitales ya no son comprensibles para nuestra mente, ¿no? Por eso ni pongo las imágenes aquí. Entonces, finalmente, jóvenes, me interesa llegar a esta tablita, la tablita que se genera a partir de todo esto que hemos comentado ahorita. Recordar que este es el número de electrones que hay en cada tipo de orbital y que el orden en que se van generando en la configuración electrónica en los átomos conforme va creciendo su número de electrones, nos lo da esta tablita. Chequen que es
todos los S, todos los P, todos los D y todos los F en forma vertical, y se lee así en forma diagonal: 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4, y así sucesivamente. Es la forma en cómo leemos. Dice orden en el cual se llenan los subniveles atómicos en un átomo polielectrónico. ¿Sí? Poli, muchos electrones, ¿no? Comienza con el orbital 1S y desciende así, en ese orden que les comenté ahorita, ¿no? Entonces, para poder hacer una configuración electrónica necesitamos esta tablita y necesitamos saber cuántos electrones hay en cada orbital S, P, D o F. ¿Ok? ¿No? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, ¿verdad? ¿Están recordando su prepa, no? ¿O no? ¿O no lo habían visto? No van a decir que no. Sí, ¿verdad? Ya Yo sí, en primer semestre. En secundaria, profe, apenas me acordé de eso. Tercero, secundaria. ¿Y en la prepa no lo llevaste? En la prepa no me acuerdo, la verdad, pero en la secundaria sí. Pero en la secundaria sí, ¿verdad? Sí, es lo mismo. Aquí nada más profundizamos un poquito más hacia entender el concepto de dónde viene la S, de dónde viene la P, ¿no? De los 4 números cuánticos que generan esta configuración, ¿sí? El de forma, el de posición, el número cuántico principal de Bohr y el último, el de giro de un electrón, que es el que me da la regla para esta imagen que estamos viendo aquí, ¿sí? Porque ya sabemos que vamos a seguir este orden, pero ahora, ¿cómo acomodo los electrones? ¿Cuáles me lleno primero? ¿Cuál es la lógica que voy a seguir para llenar los diferentes subniveles de energía de la configuración? Se aplica el principio de exclusión de Pauli, ¿no? Este principio de exclusión, pues se deriva de este concepto, ¿no? Del número cuántico spin de los electrones, porque se apoya en ese comportamiento y nos dice que es útil para determinar las configuraciones electrónicas de los átomos polielectrónicos. Pues sí, este principio establece que no es posible que 2 electrones de un átomo tengan los mismos 4 números cuánticos. Es decir, para el átomo de helio existen 3 formas en las que se pueden colocar sus 2 electrones en el orbital 1s. O sea, no, aquí tienen el mismo número cuántico spin, ¿verdad? Porque giran en el mismo sentido. Aquí tienen el mismo número cuántico porque giran en el mismo sentido. Vamos a decir que estos giran a la derecha y estos giran a la izquierda. Entonces dice que no pueden tener el mismo número cuántico. Eso significa que la configuración lógica, respetando el spin de los electrones, la única válida es esta. Uno que gire a la derecha y otro que gire hacia la izquierda. No pueden tener el mismo tipo de giro. O sea que nunca los vamos a llenar así, ¿no? Entonces, para que se cumpla este principio de exclusión de Pauli, el orden que vamos a seguir, recuerden, es siempre llenar primero hacia arriba. Si tenemos 3 orbitales o 3 subcapas, primero lleno hacia arriba todos y luego empiezo a colocar hacia abajo, de tal forma que se me acaben los electrones que voy a acomodar y me queden todos, uno hacia arriba y otro hacia abajo, uno hacia arriba y otro hacia abajo. ¿Sí? Primero llenar hacia arriba y luego hacia abajo. Lo vamos a ver en los ejemplos de configuración que hagamos, ¿no? Ahí lo vamos a checar. Entonces, listo, hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy, jóvenes. Ya entraríamos la próxima clase a hablar sobre el paramagnetismo y el diamagnetismo y hacer algunas configuraciones electrónicas nada más. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta. ¿No? Maestro, ¿Deben? yo pues sí tengo pues bastante sin ver la teoría y al principio de la clase se me estaba yendo mucho el internet, no lo estaba oyendo ni tampoco se me estaba presentando las diapositivas. Ajá. El material lo voy a poner en plataforma conforme vayamos avanzando para que lo vayan checando y lo tengan ahí a la mano, ¿no? Y lo puedan revisar. Igual la clase, ¿no? Recuerden que la estoy grabando y para volverlas a poner
en una liga de YouTube y ahí las puedan, ahora sí que puedan volver a ver la clase y ya checar. Y ya después de eso, las dudas que tengan, pues ya lo comentamos, ¿no? Y ahorita pues fue más que nada pura... Las clases pasadas, profesor, Mande, sí, dime. las clases pasadas ya las subió. Ya subió las clases pasadas. No, estamos trabajando en eso ahorita, en armar la biblioteca. Entonces, ya tenemos el examen la próxima semana de lo anterior. Espero que ya queden para mañana. Sale. Por ahí les mando un WhatsApp comentándoles que ya están en la plataforma para que las bajen. ¿Sí? Muy Ok. bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, nos vemos. ¿Tenemos laboratorio? ¿Cuándo tenemos laboratorio? El próximo jueves, ¿no? Nos vemos en la clase de laboratorio y si tienen alguna duda de algo, pues ya. Ahí les comento en la clase del jueves que ya esté en la plataforma, que ya estén los videos en YouTube. Sale. Ok. Sale, jóvenes, nos vemos. Nos vemos el jueves. Hasta luego. Que tenga buena tarde. Pues, Mañana, profe. Mañana, bye. Nos vemos. Ah, pues si mañana es jueves, ¿verdad? Es cierto.